mundo en su conjunto vive una dramática crisis alimenticia. Mientras que unos países padecen epidemias de obesidad y sobrepeso, como los Estados Unidos y Chile, otras naciones específicamente africanas viven hambrunas y muertes por falta de comida. Cada año mueren en el mundo 9.200.000 personas a causa del hambre. Esto es igual a que explotaran 5 bombas atómicas cada mes. El pan es 30% más caro, los lácteos cuestan 42% más. Las tortillas subieron en México, las pastas en Italia, en todo el mundo los alimentos cuestan cada día más, cada día más, cada día más. ¿Por qué ocurre esto? ¿No hay suficiente alimento en el mundo? Insecticidas, pesticidas, bacterias, nuevos virus aparecen en los campos. En los últimos 10 años, los alimentos transgénicos se extendieron por todo el mundo. ¿Son sanos? ¿Qué estamos comiendo? ¿Por qué el Reino Unido prohibirá la publicidad de comida chatarra dirigida a niños? For example, in South America, rainforests and other natural landscapes are destroyed every day to make room for genetically engineered monocultures and pasture. Una crisis de inmensas proporciones se desató en la industria alimentaria del planeta, reflejada en la masiva muerte de los salmones en el sur de Chile, por ejemplo. ¿Qué está sucediendo con la alimentación? ¿Por qué existe tanta ignorancia sobre los alimentos? Hoy descubriremos si detrás de esta gran crisis se esconde una gigantesca conspiración. Cristian Contreras Radovich, yo me pregunto, y mucha gente en su casa, ¿por qué después de estar semanas, meses, años en el gimnasio, consumiendo a veces medicamentos que son nocivos para la salud en torno al ideal de buscar el peso perfecto y no se puede bajar de peso? ¿Es la culpa de la fuerza, el culpable de la fuerza de voluntad? ¿Nos falta hacer más ejercicio, quemar más calorías? ¿O la culpa va por otro lado? Las responsabilidades están puestas en otro foco y todavía no hemos puesto el ojo ahí. Todavía no hemos puesto bien el ojo donde hay que ponerlo, Ignacio. Eso está claro. Porque si uno recuerda la antigüedad, en la antigüedad griega e incluso más en el pasado, la alimentación no solamente servía para tener energía, sino que también se utilizaba para tener una buena salud. Entonces, cuando uno se da cuenta cómo ha cambiado aquellas tradiciones antiguas con lo que hoy día se está viviendo, podemos decir que estamos en una crisis que hoy día vamos a desentrañar y vamos a poner los antecedentes en la mesa y vamos a responder a esas preguntas que tú las planteaste. Tenemos, en este sentido, un documento que puede ser bueno para también ir introduciendo,nos de lleno en esta dramática y trágica situación, de la crisis de los alimentos en el mundo. Vamos, señor director, con el documento que tenemos preparado. The epidemic here is worse than previously estimated, much worse. The message has been pushed on us. It's your fault you're fat. Shouldn't be so hard to get them to run around and play, right? They have voracious appetites and they don't exercise enough. It's about how active our kids are. Forget about it. There are 600,000 food items in America. 80% of them have added sugar. Your brain lights up with sugar just like it does with cocaine or heroin. You're going to become an addict. You end up with one of the great public health epidemics of our time. This is the first generation of American children expected to lead shorter lives than their parents. I am 12 years old and my doctors have said that I am a statistic. We're blaming willpower, and it's a crime. Over 95% of all Americans will be overweight or obese in 2 decades. We're toast as a country. The sugar industry is extraordinarily powerful. They're in business to make money, not to keep America healthy. What if our whole approach to this epidemic has been dead wrong? The government is subsidizing the obesity epidemic. We place private profit ahead of public health. Systematic political failure. By 2050, 1 out of every 3 Americans will have diabetes. Those diseases are being driven by sugar. This is the fundamental problem nobody's talking about in society. We could cure 80% of the problem where they prepared the food in the school. Tomato paste is a vegetable? Really?
Junk food companies are acting very much like tobacco companies did 30 years ago. I would reject entirely any argument that they are in any way harmful. Lying through their teeth. Kids are being told the biggest lie they will ever hear in their lives. Ronald McDonald never sells to children. He informs and inspires through magic and fun. If a foreign nation were doing that to our children, we would defend our families. Years from now, we're going to say, I can't believe we let them get away with that. You have to change the diet of America. It's all preventable. Lo que están viendo es el tráiler de Fed Up, un documental que muchos de ustedes ya habrán visto en Netflix. Quienes no, vamos a tenerlo como parte de nuestro material de archivo, de apoyo, de documentación para ir entrando en este tema que la verdad es muy escabroso, Dr. File, y que básicamente un documental que se centra en cómo la industria del alimento ha ido variando sus componentes, sus ingredientes, y se ha ido llenando y atestando de azúcar. ¿Cuál es el daño de eso? Lo iremos averiguando en el camino. Lamentablemente, muchos dirán en casa, esto pasa en Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Lamentablemente, nuestra realidad es muy similar al país del norte, solo algunas cifras, ¿no? Somos el segundo país con más niños obesos en Latinoamérica. Estoy hablando de Chile. Somos el país con más adultos obesos en Latinoamérica. Somos el cuarto país donde se consume más alimentos procesados en Latinoamérica. Somos el tercer país con mayor consumo de bebidas azucaradas y el segundo país con más consumo de pan. Solo algunos datos para entrar en materia. Y entrar en materia, Ignacio, con lo que es la pandemia primero de la obesidad en el mundo, que tú la reseñaste muy bien, porque así como Estados Unidos es el principal país, digamos, con esta enfermedad crónica de la obesidad, piensa tú que en Estados Unidos hay 72 millones de obesos, no de sobrepeso. Yo estoy de sobrepeso, hago lo posible por bajar y algo pasa que no bajo y no llego a mi peso normal. Pues bien, solamente de obesos en Estados Unidos hay 72 millones. Y en total, si uno cuenta los obesos más los sobrepesos y los enfermos en torno a esta patología, hay 124 millones de personas en Estados Unidos que están padeciendo esto. Está consumo excesivo y bueno, esto que está ocurriendo en Estados Unidos se refleja en nuestro país porque, como tú lo dijiste también, Chile es un protectorado económico de los Estados Unidos en palabras bastante sencillas. Es decir, repetimos todo lo malo de Estados Unidos. Y acá sucede que el 10% de los niños menores de 6 años es obeso. El 25% de los niños que llegan a primero básico es obeso. Es decir, si uno va sacando las cuentas, el 33% de los hombres obesos, el 24% el 24% de los hombres obesos y el 33% de las mujeres, uno saca una cuenta. En Chile hay alrededor de 5 millones de obesos y si lo sumamos a los sobrepesos, donde me incluyo, la cifra llega en total a un 64% aproximadamente. Es decir, más de 10 millones de personas están padeciendo esta enfermedad de engordar. Lo que no entendemos, Cristian, ¿cómo demonios pasamos de ser un planeta que enfrentaba la desnutrición como un problema global a convertirnos en un planeta obeso? Y un planeta obeso que desencadena esta enfermedad múltiples otras patologías. Mira, una cosa hay que dejarla clara desde el principio y lo vamos a ir explicando a todos los amigos en casa. En el corazón de este problema, en el corazón de la obesidad en el mundo entero, está la industria alimentaria y no la voluntad de las personas. Tenemos un pequeño mapa mundial de la obesidad que vale la pena observarlo porque aquí lo estamos viendo. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Los países que están con rojo en África son países que padecen la hambruna y los países amarillos, especialmente Estados Unidos, Chile y otras tantas naciones, están, padeciendo también de la obesidad. Ahora,
Es tan sorprendente esto porque mientras mira, hay alrededor de 3 millones de personas que están muriendo por la obesidad en el mundo al año. Pues bien, simultáneamente hay alrededor de 10 millones de personas que mueren por no tener que comer. Y otro dato tremendamente relevante que vale la pena mencionarlo, de un escritor que se llama Tristan Stewart, que escribió un libro que se llama El despilfarro. Señala, según los estudios, que en Estados Unidos hay 40 millones de toneladas de alimento que se botan y que servirían precisamente para alimentar a los más de 1.000 millones de personas que están padeciendo de hambruna. Entonces, tú tienes el mundo con las dos caras del mundo. Porque lo que se está viviendo también, así como vemos estas imágenes de sobrepeso, de obesidad, Chile, el 5º país más obeso del mundo, qué decir México, qué decir Inglaterra también, y muchos otros países. Los países de África principalmente están padeciendo de lo que es la hambruna crónica prácticamente. Y son las personas que están muriendo. Recordemos que para todo este sistema, tanto África como Sudamérica son los continentes prescindibles, no importamos. Y esto es lo que está ocurriendo precisamente en África. Y vale la pena detenernos en pequeñas cifras, porque así como que aquí hay obesidad, también en nuestro país hay un 2% de personas, especialmente niños, que viven desnutrición. 2%. Increíble. Entonces, aquí también recordemos que hay una máxima, un principio universal. Lo grande refleja lo pequeño. Entonces, el mundo entero, este problema que hay en Estados Unidos y en otras partes del mundo y en África, obesidad, superobesidad y hambruna, se refleja en nuestro país en pequeña escala. Para despejar el tema, Cristian, y entender en el global, ¿no? ¿Se produce suficiente comida en el mundo para alimentarnos todos, digamos? ¿Tenemos suficiente alimento? Se produce el doble de cantidad de alimentos que se necesita para alimentar a los 7.000 millones de personas. ¿Hay razones políticas detrás de esa desnutrición, de esa hambruna, de esa muerte por escasez de alimentos? Porque si no, no se entiende, ¿no? Mira, según la FAO, que es el organismo de la ONU para la alimentación y la agricultura, las principales causas de la hambruna en el mundo son la falta de voluntad política y la especulación en los precios de los alimentos. Eso es según la FAO. Entonces aquí nosotros ingresamos en todas las múltiples causas, porque claro, esas son las principales causas, pero si uno se va a África también es la sequía, las guerras que están afectando a África, el hecho de que haya tremendos malos gobiernos en África también, oligarquías metidas también en todo lo que es África, pero sobre todo uno tiene que hacer y poner el ojo que la causa de la hambruna en este sentido es la mentalidad de este capitalismo en el cual nosotros estamos viviendo, porque el capitalismo es, digamos, la persona que consume puede gozar de los beneficios del capitalismo, es decir, la persona y los países que tienen recursos económicos. En consecuencia, África, hay muchos países de África que la mayor cantidad de personas no tienen los recursos económicos, en consecuencia, son desechados por el sistema global. Son desechados los pobres de este mundo, se les margina. En consecuencia, la causa principal en este sentido de la mala, de toda esta hambruna, es una pésima distribución de los alimentos que hay en el mundo entero. Y esa pésima distribución de los alimentos se da por los vicios humanos del capitalismo: el interés, la codicia, la avaricia, el egoísmo, que está en el corazón de este sistema que hay que reformular. Me sorprendió lo que me decía doctor Fadil. Se botan alimentos, alimentos que perfectamente se podrían utilizar, redistribuir.
Así es. Enviar a África, como estamos viendo en la imagen. Efectivamente. Entonces, cuando no hay voluntad política y cuando se especula con los precios, bueno, se vota. Mira, el mundo produce alimento para alimentar a 14.000 millones de personas. En Estados Unidos solamente se votan 40 millones de toneladas de alimentos que perfectamente podrían alimentar a los africanos. ¿Por qué votan los alimentos? Bueno, porque... ¿Qué objetivo tiene? Mira, subir los precios en gran medida también. Hay muchos factores, pero también eso busca subir los precios. Es decir, se mantiene, pero lo que no se consume se vota y se va manteniendo y regulando el mercado. Se especula con los precios, pero se especula con los precios porque en el fondo está lleno de vicios el sistema. Es un sistema tremendamente egoísta, es un sistema tremendamente avaro. Entonces, claro, los que tienen no tienen problema, pero hoy día es inevitable tener esta conciencia global. El futuro es para mirar el mundo en su globalidad. Entonces, no podemos hacer vista gruesa de las más de 10 millones de personas que están muriendo porque no tienen que beber y no tienen que comer. La interdependencia en ese sentido es total, lo hemos dicho, pero esta es la causa. Esa es la causa fundamentalmente de la hambruna. Pésima política. Bueno, la política occidental y la economía occidental está centrada simplemente en el crecimiento, en el consumo. Supuestamente eso da el bienestar de unos. Entonces, cuando tú pones en el centro, en el corazón de la industria alimentaria del mundo, el crecimiento, ese es el comienzo del problema. Porque como se pone el dinero como fin, para llegar a ese fin, obesidad, hambruna, entre otras cosas. Me quiero quedar en esa primera palabra, porque es la epidemia que hoy afecta a gran parte del mundo. Y dentro de esos países, Chile. ¿Cuáles son las causas de la obesidad a nivel global, no, Cristian? Mira, durante el último tiempo han habido cambios alimentarios y alimenticios tremendamente importantes. Y es verdad que si uno marca el inicio de la agricultura hace 10.000 años y ve lo que está ocurriendo hoy día, en los últimos 50 años ha habido un cambio pero radical en todo lo que es la agricultura, la alimentación, sin lugar a dudas. Pero si uno comienza a ver exactamente cuál es el inicio del problema de la obesidad, nos tenemos que remontar a 1930 en Estados Unidos. Particularmente ahí un par de hermanos que vendían hamburguesas muy famosas hoy en día, los hermanos McDonald's, decidieron ellos en 1930 llevar la industria, en palabras bastante simples, llevar la industria de los alimentos, de la carne molida, a la cocina y directamente a la venta. Entonces, fue fantástico en ese primer momento tener la posibilidad de muchos de acceder a unas hamburguesas con lo que había, a unos bajos precios, que fue un poco lo que aquí se vivió también, en aquellos años 80, cuando apareció aquí en Santiago el Pollo Stop. El Pollo Stop de alguna forma fue la versión chilena de esta primera, comida, de esta comida que era más fácil de acceder. Antes toda la comida era en casa. Antes todo se cocinaba en casa, entonces esta cosa de ir, sacar una comida, era extraño, tampoco había muchos restaurantes. Lo hablábamos en nuestra reunión de pauta, ¿no? Recordábamos cómo, por ejemplo, en la década de los 80 en Chile, me imagino que muchos amigos en casa les sucedía lo mismo, ¿no? Ir a comer a un restaurante o comprar comida rápida era un hito, era un momento, era un lujo, era para el cumpleaños, era para celebrar algo importante. Lo mismo con las bebidas gaseosas, ¿no? Era el domingo, era para celebrar algún festejo relevante, familiar. Hoy día es almuerzo, noche, cena, desayuno.
La ¿sí? comida rápida está presente en nuestra dieta, lamentablemente, toda la semana. Efectivamente, piensa tú que el 50% de los distritos educacionales de Estados Unidos tiene contratos no solamente con bebidas gaseosas, sino que con comida rápida. El 50%. Entonces, que no extrañe la pandemia de obesidad. Pero ¿qué es lo que sucedió a partir de ese 1930? Claro, los principales consumidores de carne se transformaron en estos hermanos y en unas pocas empresas, entonces el consumo de carne se comenzó a concentrar. Pues bien, a grandes rasgos pasaron unos 40 años hasta 1970. Y en 1970 muchos investigadores comienzan a observar que en realidad había un aumento de la obesidad desde 1930, o sea, más de 40 años, hasta 1970. Pues bien, ocurre un evento muy relevante que desde nuestro punto de vista marca el inicio de la pandemia de obesidad. Porque claro, de 1930 a 1970 se aumentó el peso, pero en 1977 se publica el informe McGovern, que era un informe de un senador de Dakota del Sur que se llamaba George McGovern. Este informe fue clave en esta historia de la obesidad. Lapidario. Lapidario, porque ¿qué es lo que dijo este informe de este senador muy conocido? Dijo al menos 4 cosas fundamentales. Que la carne, por ejemplo, no determina el desarrollo de los músculos. Todo esto apoyado por investigadores. Que la carne no acelera el proceso de crecimiento, sino que acelera el proceso de envejecimiento. La carne envejece según el informe McGovern. Y que la obesidad, ya en 1977, era la primera causa de malnutrición de Estados Unidos. Y aquí viene la cuarta bombita de este informe, porque dijo que la dieta de los Estados Unidos, después de este análisis de 40 años, era excesivamente alta en grasas saturadas, en colesterol y rica en azúcar. Por lo tanto, cuando se presenta este informe en el Senado, y ya con las industrias que se habían concentrado, quedó la escoba, y la presión contra este senador obligó al Senado de los Estados Unidos a reescribir el informe. Tenemos una pequeña declaración de la presión que recibió el senador McGovern de los lobistas y que refleja un poco todo esto donde nos vamos a ir metiendo, Ignacio. Vamos a ver. Byzantine politics that I saw taking place here the last couple of weeks had to do with the power of lobbies. Este es un caso que podríamos llamar bisagra, ¿no? Es decir, este informe marca un antes y un después en lo que hoy, en un 2016, estamos viviendo, estamos consumiendo y estamos padeciendo. ¿Y por qué? Porque claro, lo tuvieron que reescribir, pero tomaron algunas medidas las industrias y comenzaron a sacar grasas saturadas de los alimentos, de las carnes. La opinión pública se empieza a informar que la grasa saturada hace mal, empiezan a hacer de uso, digamos, doméstico, temas que hoy día la industria lo ha adoptado como forma de marketing también, ¿no? Bajo en grasa, light, dietético. En aquel entonces nada de eso existía. Así es. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió y por qué este informe marca el inicio de la pandemia de obesidad? Porque las industrias efectivamente comenzaron a sacar de sus productos, muchos niveles de grasa. Es efectivo. Pero cuando tú sacas la grasa de las carnes y de los alimentos, muchos alimentos se vuelven desabridos. Hay carnes sin grasa que parecen comerse un cartón. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las industrias? Reemplazaron las grasas por azúcar, Ignacio. Por lo tanto, la principal causa de la pandemia de obesidad
Hoy, según los informes que nosotros tenemos, según doctores como el doctor Robert Lustig de la Universidad de California y según el informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2002, la principal causa de obesidad en el mundo es el azúcar y todos sus derivados, sucralosa, lactosa, aspartame y otros tantos. Por lo tanto, esto es tremendamente relevante. Hoy día, de los 600.000 productos productos que hay en los supermercados, claro, de las góndolas, el 80% de esos productos manufacturados, procesados, tiene exceso de grasas, o sea, de azúcares y también grasas. Entonces, es ahí el gran problema. Y ahí está el gran engaño, ¿no? Porque por lo general el sentido común indicaría que para hablar de un alimento excesivo en azúcar tendría que ser un alimento dulce. Pero eso es falso, porque hay una cantidad increíble, impresionante de alimentos salados, altos en sodio además, que están forrados en azúcar. Efectivamente. Y lo que le está ocurriendo en este sentido a la industria de los alimentos fue en gran medida lo que ocurrió a la industria del tabaco, es decir, se hace adictiva. Tenemos una declaración de este destacado investigador de la Universidad de California, Robert Lustig, que nos va a poner también en contexto de este problema del azúcar como principal causa de la obesidad en el mundo. Vamos, señor director. Por 40 años, la industria del tabaco usó cualquier truco que pudieran, cualquier método, cualquier desafío legal para básicamente combatir cualquier forma de litigación, cualquier litigio, aunque ellos sabían muy bien que el tabaco era adictivo y es peligroso para la salud. Finalmente logramos trascender eso con leyes, con litigaciones específicas que atacaron a esta compañía en un lugar donde no se pueden esconder. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el azúcar? ¿El azúcar es adictiva y también es peligrosa para la salud? Voy a argumentar durante esta presentación de que esto sigue exactamente los mismos. Sesión de viernes junto a Dr. File. Comenta y participa en nuestras redes. Hay un experimento muy interesante y revelador que se hizo, Cristian, en torno a este tema que estamos hablando, en torno a la adicción del azúcar, y que nos muestra cómo una rata de laboratorio adicta a la cocaína, se le reemplaza la cocaína por agua azucarada y luego se les da las dos alternativas y la rata comienza a preferir el agua con azúcar. Esto comprueba, según los expertos, que el azúcar es más adictiva que la cocaína. Así es. Y tenemos precisamente ese documento que va a ejemplificar todo este problema. Es decir, para entender bien ¿cuál es el problema de consumir exceso de azúcar? Y esto hay que explicárselo muy bien a los amigos en casa. Primero, mira, ese azúcar, que el azúcar que está en las manzanas, por ejemplo, en los plátanos, es azúcar, y en la fruta y en otros vegetales, etcétera, y en otras frutas, es azúcar con fibra. Por lo tanto, cuando tú le ingieres, el proceso que ocurre en el hígado es mucho más pausado y se genera todo el efecto de que tú estás satisfecho. Pero es porque ese azúcar de las frutas tiene fibra, entonces el proceso es natural. Cuando tu cuerpo, y aquí está el punto, ingiere directamente azúcar, sucralosa, galactosa y todas las losas y todas las aspartame que existen directamente, como existen mucho en las bebidas y en el 80% de los alimentos de los supermercados. Ya que hablamos de fruta, del jugo de fruta procesado, digamos. Por supuesto que sí. El jugo de naranja, por ejemplo. Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ese azúcar llega directamente al hígado y lo hace sobrefuncionar. Una bomba de azúcar. Una bomba de azúcar al hígado. En consecuencia sale en ayuda al páncreas. Y cuando sale la ayuda al páncreas con el hígado te producen insulina. La insulina
es precisamente la hormona de la energía que va a transformar el azúcar en grasa directamente, entonces, y en corto tiempo. Entonces, primer efecto directo del consumo del azúcar es que te va a generar grasa inmediatamente. A las pocas horas, a los pocos minutos, el azúcar que comiste está aquí en la guatita. Exacto, ¿ya? El Michelin directo, porque la grasa abdominal es el primer síntoma, ¿no? Le hablaba, doctor Feil, respecto de esta investigación reveladora sobre este estudio con ratas para comprobar la adicción al azúcar. Tenemos imágenes al respecto, mira. In a recent study, 43 cocaine-addicted laboratory rats were given the choice of cocaine or sugar water over a 15-day period. 40 out of the 43 chose the sugar. In another study, rats on a sugar water diet exhibited telltale signs of addiction, binging, craving, and withdrawal when the sugar was taken away. Food addiction is a real thing. It's not a metaphor. It's a biological fact. The studies show that your brain lights up with sugar just like it does with cocaine or heroin. In fact, sugar is 8 times more addictive than cocaine. So if you start your baby early on addictive, highly sugary foods, they're going to become addicted. Entonces, así como lo señalaba este documento, el consumo de azúcar directamente que te llega al hígado, al páncreas, bueno, no solamente te va a generar por un lado la transformación de grasa inmediata, sino que al mismo tiempo los efectos de esta transformación no te van a llegar al cerebro las señales de haber estado satisfecho. En consecuencia, se te genera una adicción. Esto es muy delicado, porque lo que se están señalando estos informes es que el azúcar te produce obesidad por un lado, grasas directamente, pero por otro lado te está generando adicción. Y una adicción a la comida que es 8 veces más poderosa que la adicción a la cocaína, Ignacio. Entonces, aquí nos tenemos que detener un poco. ¿Por qué? Porque la industria de los alimentos lo que busca es el crecimiento, es decir, quiere tener primero que nada consumidores de azúcar, es decir, de sus alimentos. Entonces, para que compren sus productos, ¿qué es lo que hace? Los hace adictos al 80% de alimentos que están saturados de azúcares por todas partes. Lo más brutal, y como decía ese extracto respecto del experimento con las ratas, alimentos azucarados que se les suministran a los bebés desde que nacen. O sea, esta industria hace adictos a sus clientes y consumidores desde que nacen. Efectivamente, Ignacio. Esto es muy delicado. Tenemos una declaración de este distinguido investigador de la Universidad de California, Robert Lustig. Escuchémosla para ver un poco la magnitud de este tremendo flagelo que está ocurriendo. Ojo, los últimos, desde 1977, de los 80 hasta el día de hoy. Vamos, señor director, con esta declaración. Es el motivo porque la obesidad no es el problema. Nunca fue el problema la obesidad. La industria alimentaria quiere que sea la obesidad el problema porque entonces pueden señalar los iPads y las computadoras en la escuela y la falta de supervisión parental y todo eso excepto ellos mismos. Pero no se trata de la obesidad porque la obesidad no cuesta dinero. La obesidad no cuesta dinero. ¿Qué es lo que cuesta dinero? Las enfermedades que acompañan a la obesidad, los problemas de hipertensión, de lípidos, la diabetes, sobre todo la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la demencia, las enfermedades ovarianas, el síndrome metabólico crónico, eso es lo que cuesta dinero y eso se llama síndrome metabólica y en particular la diabetes porque
porque eso es lo que está subiendo, ascendiendo más aceleradamente. La obesidad está ascendiendo a 1% por año a nivel mundial. La diabetes está subiendo a un 4% anual a nivel global. Si la diabetes fuera el resultado de la obesidad, entonces ¿cómo es que está aumentando más rápido que la obesidad? No es posible. Y el motivo es porque no es cierto esto. Se los voy a demostrar, se los voy a comprobar a ustedes. Querido Ignacio, para que quede muy claro en casa, la obesidad no es una causa, sino que es el efecto del excesivo consumo de azúcares. La consecuencia. Es la consecuencia. Por lo tanto, es muy importante. Primero, en el corazón del problema está el excesivo consumo de todos los variantes de azúcares que te van a generar grasas y obesidad. Y la obesidad precisamente es la causa de la diabetes, de la hipertensión, de problemas sexuales también, de problemas cardiovasculares y de más de 3 millones de muertes al año por estos problemas en Estados Unidos. Lo más peligroso, Cristian, es que el azúcar, como bien lo decíamos hace algunos minutos, no se encuentra única y exclusivamente en lo que a vista y paciencia es dulce, en los chocolates, en los pastelitos. Al parecer, muchos otros alimentos que no parecen azucarados tienen mucho azúcar dentro de sus componentes para hacerlo más sabroso. Más sabrosos y más adictivos. Entonces, ojo. Claro, ¿hace bien hacer gimnasia? Sí. ¿Hacer deporte? Sí. Pero sobre todo el problema no radica en la voluntad de la persona, porque la persona, como yo, quiero adelgazar, pues, querido Ignacio, y a veces no puedo. ¿Por qué? Porque, el azúcar está por todas partes. Entonces, ojo con eso, muy importante. La causa de la obesidad es el azúcar. Y la obesidad, al mismo tiempo, es la causa de las enfermedades. Por lo tanto, para poder curar la obesidad, no hay que hacer grandes programas de gimnasia, ni que vayan, a saltar, qué sé yo, sino que hay que abordar el problema en su corazón, que tiene que ver con la industria. Y ahí viene la pregunta que cae de cajón, pues, de alguna forma. ¿Ha sido la política, en este sentido, cómplice o complaciente con la industria de los alimentos? Esa es la pregunta. La respuesta, querido Ignacio, los amigos lo tienen en casa. Pero uno tiene que decir al menos un par de cosas respecto de esta situación, porque evidentemente aquí hay una complicidad con complacencia de la política, pues. Y en ese sentido, yo digo, ¿serán capaces los políticos de poder sentarse con los industriales del alimento para decirle que hay que revisar el azúcar, por ejemplo? No. Salvo 1 a 2 parlamentarios de nuestro Congreso, no creo que haya muchos avances. Pero sobre todo también, uno tiene que decir que hay en el Parlamento, en la política en general de Chile y del mundo entero, hay flojera, Ignacio. Políticos flojos, que no hacen su trabajo y que no lo hacen y que son también responsables directamente, no solamente de la hambruna en el mundo, sino también de la obesidad, Ignacio. ¿Solo flojera o un buen lobby? También un buen lobby, pues si vemos, mira, todo lo que se ha sabido el último tiempo en nuestro país es que está coludida en ese sentido la clase política con la economía, con los grandes capitales en ese sentido. Entonces, por eso digo, si se levanta la voz de 1 o 2 con suerte que pongan el acento en medio de esta crisis, pero ojo, no se va a solucionar con programas de deportes, no se va a solucionar exactamente la pandemia de obesidad con clases de gimnasia para todos gratis. Porque la adicción al azúcar sigue siendo la misma. Efectivamente. Por lo tanto, la solución
pasa necesariamente por ir al corazón, pues, a los industriales. Y en ese sentido, mira, uno tiene que decir que de alguna forma a la sociedad, a esta sociedad que sufre de esta pandemia, la tienen capturada, no solamente por el azúcar que está en los alimentos, sino que también por la publicidad, que publicita todas estas cosas. Y en este sentido, vale la pena mostrárselos a todos los amigos en casa. Acaba de salir este miércoles una información muy relevante que... Cristian, te interrumpo brevemente. Vamos a hacer un alto y a la vuelta vamos a revisar esta nota de prensa que efectivamente apareció esta semana y que es muy reveladora en torno a lo que estamos hablando. Seguimos junto a Dr. File, breve alto y seguimos con más acá en Mentiras Verdaderas. La crisis mundial en la industria de los alimentos es lo que hablamos esta noche junto a Dr. File a través de las pantallas de la red. Esto es Mentiras Verdaderas. Noche de viernes con el hashtag Dr. File MB. Queremos a partir de este instante regalar libros a nuestros amigos cuando ya somos trending topic a esta hora de la noche. 23:23. Señor director, ¿cuál es la pregunta para esta sesión de hoy? Veamos. Ahí está, participa con nosotros y te llevas un libro de regalo. ¿Cuál es la principal causa de obesidad según la Organización Mundial de la Salud? Si crees que es el azúcar, retuitea. Si estás seguro que son las grasas, pincha me gusta. Ya tenemos 147 retweets versus 26 me gusta. Participa por libros esta noche en Mentiras Verdaderas. Cristian, recapitulando lo que hablábamos en el bloque anterior, cuando mucha gente se esfuerza enormemente por bajar de peso, por controlar su peso, por escapar de la pandemia de la obesidad, el sobrepeso, busca en los ejercicios, en la medicina, en dietas que a veces no llegan a nada, sin darse cuenta que la gran problemática está en el azúcar. Es tan peligroso que muchas veces consumimos alimentos que pensamos son muy saludables y no tenemos idea que están tapados en azúcar, que genera obesidad y también nos hace adictos. Aquí no hablamos solamente de tortas, chocolate, pasteles y cosas ricas, ¿no? No. ¿Qué alimentos que ni siquiera nos hemos enterado tienen muchísima azúcar? Mira, Ignacio, no voy a decir exactamente ninguno en específico, pero sí hay que decirle a los amigos lo siguiente, que del 100% de productos procesados que hay en los supermercados, el 80% de ellos contienen exceso de azúcar y todas sus variantes. Perfecto. O sea, el 80%. Empezar a mencionar uno a uno, podríamos estar hasta mañana acá. Efectivamente. No vale la pena en ese sentido nombrarlos. Entonces, fijémonos sobre todo en las etiquetas, pero las etiquetas también son bastante insuficientes. ¿Engañosas? El problema del etiquetado, es tremendo el problema del etiquetado todavía. Es decir, la gente, bueno, yo les recomiendo en ese sentido preocuparse de las etiquetas, de ver cuánto azúcar, pero en realidad el problema es mayor. Porque mientras uno trata de hacer gimnasia e igual sigue subiendo de peso y va a comer pizza y va a comer sus cosas y qué sé yo y comienza a engordar, no solamente el ataque es por ese lado, sino que también es por la publicidad. Entonces, ¿por qué me tengo que detener en esto? Por nuestros niños. Nuestros niños son las principales víctimas y hacia ellos está dirigido todo esto. ¿Por qué? Porque los hacen adictos, como son en Estados Unidos, aquí muchísimos, y los hacen adictos, entonces tienen clientes para la industria alimentaria por los próximos 50, 60 años, no más allá, porque en realidad el sobrepeso está generando tremendas disfunciones y enfermedades. Entonces, el problema acá es un ataque a los niños, muy importante. En este sentido, señor director, me gustaría mostrar, porque esto que estamos señalando nosotros en este minuto, en este minuto,
Ya tomó conciencia, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, ya sabe, por ejemplo, el mismo expresidente Bill Clinton ha dicho que es necesario. Pues bien, esta noticia salió este miércoles y señala textualmente: Reino Unido prohibirá publicidad de comida chatarra dirigida a niños vía internet. Entonces, esta es la primera noticia que de alguna forma está llamando la atención, porque ya se han dado cuenta. Mira, si las proyecciones de obesidad continúan como están, para el año 2050, 1 de cada 3 niños tendrá diabetes en Estados Unidos. Y para el año, en 20 años más, si todo el ritmo de consumo sigue así, el 95% de la población estadounidense va a ser obesa. Entonces, esto se descontroló, Ignacio. Por supuesto, cifras que las podemos también traducir a nuestro país. Lo que es más inquietante, Dr. Feil, tiene que ver con que mientras el ser humano durante toda su historia, toda su evolución, ha buscado por todos los medios aumentar la esperanza de vida, como bien veíamos las imágenes antes del corte, esta vendría a ser la primera generación que retrocedería, es decir, seres humanos que empiezan a vivir menos producto de esta pandemia. ¿Cómo podría estar el doctor Monkever hoy día tomándose la cabeza? Que fue un gran luchador aquí, un pionero de acabar con la malnutrición en nuestro país, y ahora se fue para el otro lado la cosa, súper obesidad. Doctor Monkever, ahora, ¿cómo se soluciona la obesidad? Esa es la pregunta del millón ahora. Cuando hablábamos de lobby, cuando hablábamos de insuficiencia a nivel política, es increíble cuando en los Estados Unidos se intentó legislar y regular el excesivo consumo de azúcar. Saltó de inmediato toda la industria de los alimentos, argumentando que aquí se estaba atentando contra la libertad de expresión, que el Estado se quería meter incluso en la comida de los americanos, por lo tanto eso era imposible. No se podía regular aquello, porque cada persona, si quiere comer algo, va, lo compra, lo consume. El problema es que estamos hablando de ciudadanos adictos al azúcar. Efectivamente. El cuerpo se lo pide. Y uno tiene que recordar que la industria alimentaria es, después de la industria farmacéutica, la industria de armas, la industria de las drogas, la cuarta industria quizás más poderosa del mundo. Entonces, evidentemente no solamente va a controlar la alimentación, la publicidad, sino que controla también a la política, pues. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Evidentemente hay muchas cosas que uno puede hacer en el corto tiempo, pero lo que hay que hacer en realidad es un gran cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, y en ese sentido una revolución científica. Pero, como todas las revoluciones científicas, esto no va a ocurrir por expresarle y mostrarle a todos los industriales de la alimentación el daño que está generando, la adicción que está generando. Eso no va a cambiar, querido Ignacio, la mentalidad de los que hoy día controla la industria alimentaria. Cristian, hemos hablado de alimentos procesados, principalmente alimentos procesados hasta esta parte del programa. ¿Qué pasa con los vegetales, no? Porque muchos dirán en casa, ok, quizás una de las soluciones tiene que ver con abandonar las carnes, los alimentos procesados y poner el foco y el ojo en frutas y verduras. Los transgénicos, pues. Esa es la pregunta ahora porque evidentemente los alimentos naturales son mucho más sanos. Por supuesto. Pero hoy día estamos viviendo lo que se llaman una invasión y una extensión de todo lo que son los organismos modificados genéticamente, OMG, o transgénicos, frutas transgénicas. Y en ese sentido, está lleno hoy día, prácticamente todo lo que hoy día, las verduras y las frutas son alteradas genéticamente. Mira, el tomate, el maíz, la soya, la chicoria, la berenjena, las zanahorias. A mí me sorprende cuando de repente, no sé, un amigo mío la otra vez me dijo, hoy te traje
estas manzanas del campo, unas manzanitas chiquititas, muy sabrosas, pero muy pequeñas, que nada tienen que ver con las mismas manzanas que uno ve en el supermercado, que son 3, 4 veces el tamaño, perfectas, como piezas publicitarias. Oye, me acordaste, cuando fui a La Vega a comprar, una de estas últimas veces, un zapallito italiano. Era de este porte el zapallito italiano. Era gigante el zapallito italiano. Y cuando le pregunté qué había pasado, bueno, así están saliendo ahora los zapallitos italianos. Un zapallito italiano que era gigantesco, querido Ignacio. Grotesco. Grotescamente gigante. Bueno, esos son los alterados genéticamente. Y en este sentido, uno tiene que señalarlo desde el principio en este problema de los transgénicos. Chile se ha transformado en el principal exportador de transgénicos del cono sur de América, en el principal. Y no hay regulación acá. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué está pasando en nuestro país? Y volvemos al problema que tiene la obesidad también. Es decir, la política es una política floja. No hace su trabajo y en este sentido evidentemente tiene tanto poder la industria alimentaria que debe controlar también a muchísimos políticos, salvo alguna excepción. Ahora, los organismos, vale la pena señalarle a los amigos cómo funciona la modificación genética. Por ejemplo, tenemos un documento que muestra claramente, para detenernos en esto, cómo el núcleo de la soya es alterado. Señor director, si quiere, podemos ir a ese documento que nos va a reflejar cómo funciona la modificación genética en los vegetales, en las verduras, en las frutas. Y eso tiene que ver con el siguiente documento. Vamos. ¿Cómo puede sobrevivir la soja a las emisiones de Roundup? Esto es una célula de soja. El corazón de la célula, el núcleo, contiene su ADN, la estructura genética de la soja. Para crear su transgénico, Monsanto atravesó la frontera entre las especies. Sus investigadores han seleccionado un gen procedente de una bacteria que le hace resistente al Roundup. El gen se fija a partículas de oro microscópicas que se bombardean sobre las células de soja con un cañón de genes. El gen penetra en el ADN y fabrica una proteína que permite a la planta resistir al Roundup. Cuando el herbicida es pulverizado, mata a todas las malas hierbas excepto a la... Inquietante archivo revisábamos en torno a los alimentos transgénicos. Es decir, toda esta alteración y modificación artificial de los núcleos de las frutas, de la soya, del maíz y todo esto, te van a generar en el fondo plantas herbicidas. Y efectivamente, cuando tiran el Roundup, que es el principal herbicida que se utiliza hoy en el mundo, claro, todas las malezas mueren, pero la soya se mantiene viva. En ese sentido, son plantas verdaderamente herbicidas. Ahora, todo esto de los transgénicos, uno tiene que remontarse también a un año muy importante que tiene que ver con todo el momento en que se va a iniciar, más o menos por 1992 aproximadamente, 1987. Hay un día muy clave en la historia de de los alimentos transgénicos que tiene que ver con el 15 de mayo de 1987. ¿Qué pasó ese día? 10 años antes de la comercialización precisamente de la soya transgénica. 10 años antes. Ese día, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos y ex director de la CIA, George Bush padre, visitó la planta de una de estas grandes industrias de biotecnología que es Monsanto en Estados Unidos. En ese documento y en el documento que vamos a ver, fíjense bien amigos, porque está señalado la doctrina de desregularización con la cual funcionan hasta este momento esta gran industria que es la biotecnología. Muy importante, señor director, si quieres vamos con este documento de 1987, clave.
Existe un documento excepcional en el que se puede ver a George Bush, padre, visitando los laboratorios de Monsanto. Tuvo lugar 9 años antes de la comercialización de la soja Roundup Ready. Me gustaría enseñarle algunos de los pasos que hemos de dar para llevar un gen de un organismo a otro. En realidad, hará las mismas y pequeñas manipulaciones que realizamos en el laboratorio, donde seleccionamos el ADN, lo separamos y lo mezclamos en diferentes partes para unirlas. Unirlas de nuevo. Esta probeta contiene ADN extraído de una bacteria. El ADN tiene el mismo aspecto sea de una planta o de un animal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ah, ya veo. ¿Para qué sirve esto? ¿Para conseguir una planta más fuerte o una planta resistente? En este caso, resistente al herbicida. Comprendo. Acabamos de solicitar al gobierno que nos permita probarlo por primera vez en una granja de Illinois este año. Seguimos alucinando con esto. Perderemos otros años. Los gastos se disparan y nunca pasa nada. Francamente, debo decir que no tenemos ninguna queja sobre la forma en que el gobierno lleva el tema. Es un proceso muy ordenado. Tienen que asegurarse de hacer lo correcto con estas cosas nuevas. Y en septiembre no tenemos la autorización, puede que pensemos de forma diferente. Llámenme. Nuestro trabajo es la desregularización. Tal vez podamos ayudarles. Ahí tenemos el registro de un lobby. Nuestro trabajo es la desregularización. Eso es la palabra clave que todo el mundo tiene que entender. La biotecnología, querido Ignacio y amigos, es una de las principales industrias que se proyectan para todo este siglo. Es efectivo, pero funcionan bajo la doctrina de la desregularización. Es decir, que no haya regularización, pues. Y de hecho, todo lo que es la FDA, la Federal la administradora de alimentos y drogas de los Estados Unidos, considera a los transgénicos, a los alimentos transgénicos, de la misma forma que los alimentos naturales y orgánicos, en lo que se llama el principio de equivalencia universal. Son lo mismo, se señala. Pero aquí nos tenemos que detener un poco porque el concepto es la desregularización, o sea, ojalá que no haya regularización. ¿Y qué es lo que vemos en nuestro país? Mira, Ignacio, el año 2014 estaba la famosa ley para regular toda la propiedad privada, digamos, de los alimentos. Digamos, la llamada Ley Monsanto, que generó un tremendo polémica. Los estudiantes de la Universidad Católica de la Chile reclamaron contra sus propias facultades, hasta que el gobierno sacó el proyecto de la ley Monsanto fuera y ya está, no está en el Congreso prácticamente. Pues bien, queridos amigos, eso es triunfo de la doctrina de la desregularización, pues. No hay quien regule a la industria de transgénicos en nuestro país. Bien, pues, triunfo para la doctrina de desregularización. Y en consecuencia, nos hemos transformado como país en el principal exportador de transgénicos y semillas transgénicas del continente sudamericano, Ignacio. ¡Qué locura! Y yo me pregunto, ¿existe algún laboratorio aquí de alguna universidad de prestigio que haya hecho los experimentos para saber si es sano el consumo de estos transgénicos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Qué tienen estos alimentos? Esa es la gran pregunta, Ignacio. Entonces, mira, no hay regularización, entonces todas esas empresas biotecnológicas trabajan a sus anchas en nuestro país. ¿Los transgénicos alteran el orden natural de la vida, doctor Feil? Los transgénicos, mira, la biotecnología que está utilizando esto, Ignacio, está jugando con leyes naturales y leyes muy superiores al pensamiento humano, que son las leyes del orden superior, la vida. Alterar lo que está ocurriendo hoy en día, los núcleos de esto. ¿Sabes lo que me imagino? Me imagino un mono con Gillette. Están jugando con leyes superiores
de la vida, del universo entero, al modificar el alma de no solamente los productos vegetales, las frutas, también de los animales, Ignacio. Los peces. Los peces, por ejemplo, bueno, y cuántas otras cosas. Entonces, es una industria biotecnológica que de alguna forma, en palabras bastante simples, se cree de alguna forma la misma divinidad. Pero aquí viene la pregunta: ¿son sanos los productos transgénicos? Esa es la pregunta del millón. ¿Son alimentos seguros? Porque, ojo, lo estamos consumiendo y lo estamos exportando debido a que no hay regularización. Y ojo, tampoco hay grandes políticos que trabajan en ciencia. Nómbrame un político que se lea algún paper científico, pues. Son flojos en ese sentido, muchísimos, salvo uno o dos por ahí que se salvan. Pero el resto dan vergüenza, pues, para nuestro país, para nuestros hijos, querido Ignacio. Por lo tanto, la pregunta es esa: ¿son sanos los productos transgénicos? Evidentemente la industria te dice que sí. ¿Qué podemos decir en torno a los lácteos? Mira, partamos con un caso específico, ¿ya? Que es el caso de las vacas que usan Posilac. El Posilac es una hormona del crecimiento bovino y que está difundida en muchas partes del mundo. Piensa tú que el consumo de Posilac, vamos más o menos al año, el mercado aborda unos $500 millones del producto, simplemente de este producto, que lo que hace es aumentarte la producción de leche en un 20%. Ese es el resultado. Y también, por otro lado, altera la reproducción de los animales. Por lo tanto, cuando se suministra ese Posilac, y ojo, hay muchas variantes de Posilac que tienen otros nombres, pero lo que te hacen de alguna forma, una de las evidencias más claras cuando uno ve una vaca con Posilac, es que las ubres son gigantescas, mastitis. Eso es lo primero que uno puede observar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿esto es sano? ¿Esta leche que está acá? Esta leche que se utiliza, estas vacas con Posilac, ¿es sano? La industria te dice que sí, pero hay un investigador que se llama Samuel Epstein, que nos tenemos que detener porque es el presidente de la Coalición para la Prevención del Cáncer, que hizo precisamente de Estados Unidos, que hizo precisamente las investigaciones sobre la utilización del Posilac en vacas, y tenemos las conclusiones de sus estudios. Vamos a ver. No es verdad, es mentira. Es un producto muy diferente por muchas razones. En primer lugar, como las vacas sufren de mastitis a menudo, hay pus en la leche. Además, debido al tratamiento de la mastitis, se encuentra una gran cantidad de antibióticos en la leche. Por último, se ha observado un aumento importante del llamado IGF-1, el factor insulina de crecimiento. Desde los años 80, unos 60 estudios han demostrado que existe una relación directa entre un nivel elevado de IGF-1 y el cáncer de mama, de colon y de próstata. Esta leche que parece ser tan sospechosa, doctor Feil, ¿tendrá alguna relación con lo que algunos argumentan, documentan y especulan sobre, por ejemplo, el desarrollo precoz, sexualmente hablando, de las adolescentes? Mira, al menos lo que me ha tocado a mí leer tiene relación con eso, o sea, con lo que acabamos de escuchar. Hay consecuencias para el ser humano, según el doctor Epstein, directamente. Entonces, eso es una cosa relevante porque al menos tenemos que señalar que la duda existe. No solamente porque la leche tiene antibióticos por la mastitis, tiene pus, sino que ya hay muchos documentos que están vinculándolo con problemas hasta de cáncer.
Ese es el caso de la leche que ocupa este Posilac y sus derivados. Pero también hay un sorprendente caso de las papas transgénicas. Y ojo que no sabemos lo que comemos, Ignacio. Por eso, otra cosa muy importante que también no hay regularización es que debiesen haber etiquetas para saber si el producto es transgénico u orgánico o natural. Eso es fundamental para saber qué te estás metiendo adentro. No existe, aquí nadie le interesa eso. No se regula. A los que tienen que legislar eso, no lo hacen. Entonces, el problema de las papas transgénicas es otro, porque esto ocurrió en Escocia en 1998. El Ministerio de Agricultura de Escocia le pidió al Instituto Rowett de Investigación Agrícola, que es el más famoso de aquel país, le pidió, investigar las papas transgénicas para poder introducirlas en el mercado. Y lo que hizo el investigador, que se llama Arpay Pusztai, que era una persona que llevaba 30 años trabajando ahí, un distinguido investigador, pues bien, lo que hizo fue formar una papa transgénica con lo que se llama la lectina del narciso de las nieves, que es una proteína cuya función es insecticida para proteger a las papas de los pulgones. Perfecto. En palabras bastante simples, hicieron la combinación transgénica de la papa y los resultados de esta investigación, mejor que los diga exactamente el doctor Arpay Pusztai, que fue precisamente el que obtuvo los resultados de las papas transgénicas de Escocia de 1998. Vamos a ver los resultados, querido Ignacio. Vamos a ver. Vamos. Constatamos los efectos. En primer lugar, la proliferación de células en el estómago, lo cual no es bueno. Yo no digo que sea canceroso, pero puede facilitar el desarrollo de tumores causados por los productos químicos. Además, el sistema inmunitario del estómago estaba alterado. No sabemos si eso es bueno o malo, pero en cualquier caso, el organismo trataba a las patatas como cuerpos extraños. Estábamos seguros de que la manipulación genética estaba en el origen del problema y no el gen de la lectina, porque lo habíamos comprobado aisladamente en una concentración 800 veces mayor sin consecuencias negativas. Era muy importante porque la FDA hablaba en la época de una tecnología neutra. Nosotros dijimos en público que el problema en sí no era el gen, sino la técnica de inserción. No sabemos lo que estamos comiendo. Efectivamente, y lo que dice el doctor Arpay Pusztai hace hincapié, quizá uno de los primeros que hace públicamente, y critica la técnica transgénica, la tecnología para combinar y alterar el núcleo. Y por otro lado, las consecuencias, te podrás imaginar lo que ocurrió, porque cuando lo entrevistó la BBC públicamente, él dijo que no podía entender cómo iban a utilizar a los ciudadanos escoceses e ingleses como, prácticamente ratones de laboratorio para el uso de las papas transgénicas. Qué increíble. Así que lo sacaron del puesto al otro día de su declaración. Y se acabó, y pusieron nuevas investigaciones, porque, ojo, la industria tiene, mira, por un lado dice su resultado, pero tiene una decena de doctores que van a exponer los resultados convenientes para la distribución. Sea lo que sea, se comenzó a distribuir la patata transgénica en todo lo que es Europa. Así que quede claro lo que ocurrió. Pero, entonces, otra duda. Aquí hay una duda tremenda, como el caso también del algodón en India.
Es un caso también dramático porque en India esto ocurrió en el año 2000. Doctor Feil, o sea, ya ni siquiera estamos hablando exclusivamente de alimentos, estamos hablando de también lo que vestimos. Así es pues, así es pues. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el año 2000 en la India? Pues bien, la empresa, una de las empresas más grandes de estos biotecnología, compró a Maico, que era la principal, digamos, productora de semillas, y determinó junto con el gobierno de la India introducirle todo lo que es el insecticida BT, Bollard, a todo lo que es el algodón y los cultivos de algodón. Es decir, hicieron algodón transgénico en la India. Pues bien, eso fue en el año 2000, se le introduce, se le altera, se le modifica el algodón y al cabo de 5 años ocurre una epidemia que afectó las cosechas de algodón en la India. Afortunadamente, aparecieron 2 ingenieros agrónomos que investigaron esta situación y que ellos digan las conclusiones, querido Ignacio. Mejor que uno, ¿no, verdad? ¿Vamos a la declaración? Vamos a ver. Las plantas de este campo de algodón Bollard están infectadas por la rhizoctonia. El interior del tallo es fibroso, al contrario que en una planta sana. Es típico de esta enfermedad. Todos los agricultores dicen que nunca lo habían visto. En el estudio que realizamos en 2001, solo observamos la enfermedad en algunas plantas de algodón BT. Pero con el tiempo se ha extendido y ahora no solo la encontramos en los campos de algodón BT, también en los cultivos no transgénicos. Personalmente creo que existe una mala interacción entre la planta manipulada y el gen insertado. Eso provoca una mayor debilidad en la planta que ya no se resiste a la rhizoctonia. Entiendo, Cristian, que este caso fue tan polémico en su minuto que en India hoy están prohibidos los transgénicos. Mira, todavía están, pero evidentemente salieron voces porque estamos hablando de otra cultura. Y ese año 2005, entre el año 2005 y el año 2006, se perdieron cientos de cultivos de algodón. Y en consecuencia, más de 600 agricultores pequeños se suicidaron debido a esto. ¿Se suicidaron? Se suicidaron. Ahí estamos hablando de otra cultura. Debieron haber pensado que su Dios familiar los abandonó. Y para que volviera el Dios familiar, tuvieron que suicidarse, Ignacio, debido a esto que fue el Bollard. Es decir, algodón, planta de algodón transgénica con BT o Bollard. Pues bien, apareció en escena, y vale la pena recordarla y escucharla también, a una premio Nobel, la llamada premio Nobel alternativo, que se llama Vandana Shiva, y que puso el ojo y comenzó a combatir directamente todo este desastre, al menos agrícola, con el algodón que estaba ocurriendo en la India. Tenemos la declaración de esta premio Nobel alternativo de 1993 sobre el problema de los transgénicos en la India. Vamos a verlo. Vamos. Si observan la estrategia de investigación que Monsanto desarrolla en este momento, la compañía está probando una veintena de plantas en las que ha insertado el gen BT, la mostaza, el gumbo, la berenjena, el arroz, la coliflor. Una vez que imponga como norma el derecho de propiedad sobre los granos modificados genéticamente, podrá empezar a cobrar derechos de autor. Todos dependeremos de Monsanto por cada semilla que plantemos y cada campo que cultivemos. Si controla las sementes, controlará la alimentación. Y ellos lo saben, esa es su estrategia. Eso es más poderoso que las bombas, más poderoso que las armas. Qué brutal, más poderoso que las bombas y las armas. Y aquí llegamos al tema del uno de los círculos viciosos de esta industria, porque, claro, ¿qué es lo que sucede en el caso de la India? Bueno, se hacen resistentes al BT, por ejemplo, el gusano del algodón se hace resistente, los parásitos se hacen resistentes al BT. En consecuencia, la industria, ¿cómo responde?
Bueno, con nuevos insecticidas, con nuevos pesticidas. Entonces, en vez de detener esto, se va llenando de insecticidas y pesticidas el mundo entero. De hecho, querido Ignacio, en el año 1945 se lanzaron 90 millones de kilos de pesticidas. Cristian, te interrumpo, hacemos un breve alto y seguimos hablando de este inquietante tema. Estás en Mentiras Verdaderas, no te vayas. Doctor Fire. Crisis mundial de la industria de los alimentos es el tema que nos convoca esta noche junto a Dr. File cuando ya son las 0:06. Completamente en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. Nuestro hashtag abierto para que puedas comentar y participar en nuestras redes. Un capítulo revelador donde hemos hablado sobre la gravitancia del azúcar en la generación de esta pandemia a nivel global que es la obesidad. Cuando hablábamos de el innecesario foco, ¿no?, en torno al excesivo ejercicio, esto tiene que ver con fuerza de voluntad, levántate de la cama, deja de ver televisión, la tablet, el computador, y nadie se preocupaba de lo esencial. El exceso de azúcar en el más de 80% de los alimentos que hoy encontramos en la góndola del supermercado. Hemos hablado también de los alimentos transgénicos, modificados genéticamente, doctor File. Estábamos justo allí cuando tuvimos que hacer una necesaria pausa. Y en el círculo vicioso de los pesticidas, porque claro, como les ponen pesticidas, las plantas, bueno, los organismos, los parásitos se van haciendo resistentes, entonces la solución de la industria, ¿cuál es? Más pesticidas, pues. Círculo vicioso, estamos llenos de pesticidas. Y de hecho, esos eran los datos. En 1945 se fumigó el aire del mundo con 90 millones de kilos de pesticidas. 90 millones de kilos de pesticidas. Pues bien, en el año 2000 fueron 2.300 millones y ha seguido subiendo. Entonces, círculo vicioso de esta industria de transgénicos y alimentaria. Para entrar en un caso que es tremendamente relevante sobre el maíz transgénico. El maíz transgénico es, bueno, él se llama el Roundup también, es decir, el que está tratado genéticamente con este pesticida que es el Roundup, ¿ya?, y que es el más extendido por todas partes del mundo. Pues bien, vale la pena señalar la investigación de un distinguido doctor que se llama Gilles Eric Seralini, que es profesor de biología molecular de la Universidad de Caen de Francia y hizo su doctorado en la Universidad de Montpellier, famosa universidad donde me tocó estar en alguna ocasión. Pues bien, este doctor lo que hizo fue investigar durante 2 años todo es, el consumo del maíz transgénico. Y tenía 2 objetivos en su investigación. El primero era cumplir con todas las normas de una investigación científica seria. Y el segundo objetivo era predecir si el consumo del maíz transgénico podría afectar a los humanos. Esta es una investigación directa sobre este problema. Claro, porque quienes están detrás de esta industria se defienden diciendo que esto mejora la agricultura. Efectivamente. Es aquí, en esta investigación, donde nos enteramos si afecta al ser humano o no. Efectivamente, querido Ignacio. Y las conclusiones de este doctor, uno tiene que señalarlo en ese sentido, porque él hizo su investigación utilizando ratas. Y sobre toda la vida de una rata que dura 2 años. Y llegó a la conclusión que hay severas implicancias para la salud humana. Y aquí estamos viendo sus resultados.
En el caso de las hembras y machos, especialmente hembras, comenzaron a desarrollar tumores. A los 14 meses, entre un 10 y un 30% de hembras desarrollaron tumores. A los 24 meses, es decir, al fin de la vida de una rata, el 50-80% de las hembras tenían hasta 3 tumores por animal. Oh, qué locura. Las glándulas pituitarias de las hembras fueron lo segundo que más se afectó. Es decir, todo lo que es el balance de andrógeno y estrógeno fue modificado por el consumo de este maíz, según las investigaciones de Seralini. Los machos, en cambio, también desarrollaron, se vieron dañados en su hígado y el tracto hepatodigestivo, y los niveles de estrógeno se duplicaron. Esas son las grandes conclusiones, pero afortunadamente tenemos la misma voz del doctor Gilles Eric Seralini, que nos habla de sus conclusiones, y son las siguientes, queridos amigos. Señor director, vamos con esas declaraciones. 17 mm sur 17 mm, ce qui veut dire que pour le rat, pour montrer des photos, c'est énorme, hein, ça peut être l'équivalent d'une tumeur grosse comme ça chez l'homme, hein, énorme. Il se trouve qu'on a identifié chacune de ces tumeurs, et 94% des tumeurs sont des tumeurs dites mammaires, c'est-à-dire ce qui correspondrait à des tumeurs du sein chez la femelle. Donc là, il y a des tumeurs du rein chez les mâles, mais il y a aussi des tumeurs mammaires, ce qui est assez exceptionnel chez les mâles. Ça laisse soupçonner un effet hormonal. Et d'ailleurs, qui n'est pas dose dépendant. Le cancer, 60% des cancers du sein, en fait, dépendent de perturbations hormonales. Impresionante esto. Muy importante esto, porque las ratas comenzaron a desarrollar grandes tumores a la mitad al año prácticamente. A la mitad de su vida. A la mitad de su vida. Es decir, si eso se correlaciona con el ser humano, entre los 30 a 40 años. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido este último tiempo? Y según publicaciones de los periódicos de este país, también del año 2013, se publica el silencioso aumento del cáncer de mama en mujeres jóvenes. Es decir, no estamos diciendo que sea una relación directa, pero que lo importante es que hay que hacer una investigación más exhaustiva sobre el consumo del maíz transgénico y de todos los transgénicos. Según el doctor Seralini, hay una relación con el cáncer. Doctor Rafael, ¿qué sucede con el caso de la carne? Ya que estamos hablando de cáncer, justamente se ha explicado en recientes estudios que el consumo excesivo de carne puede producir cáncer. ¿Quién dijo esto? La Organización Mundial de la Salud, la OMS. Efectivamente. Es decir, otro dato que se pone en la mesa. Hasta este minuto, lamentablemente, no hay mayores investigaciones. Piensa tú que a Seralini lo que le ocurrió, sus conclusiones las publicó el 2012 en revistas de prestigio francesas. Se hizo conocido por todo el mundo y ha difundido su investigación. Sin embargo, al otro día salió, diversas organizaciones a desacreditarlo. Pues bien, ¿qué es lo importante, queridos amigos? ¿Qué es, desde el punto de vista de esta investigación? Al menos hay que decir lo siguiente: es necesario para la industria biotecnológica revisar los preceptos de todas las técnicas con las cuales se hace transgenesia. Eso es fundamental. La modificación genética, la técnica, no está clara, no está segura, ¿ya? Y también, se ha comprobado que hay contaminación de los alimentos, como lo de las vacas también. Granjas de alimentos, algunos llaman fábricas de la muerte. Fábricas de la muerte. ¿Te ha tocado alguna vez estar en lo que son las grandes industrias ganaderas? Por suerte no, porque lo he podido ver, como muchos de nuestros amigos en casa, en reportajes, archivos en internet, en YouTube, y imágenes, la verdad, doctor Feil, muy dramática. No solamente
vacas son modificadas genéticamente, por ejemplo, para crecer más. Bueno, los pollos también. Los chanchos también. Hoy día los pollos prácticamente no ven la luz del día. Entonces, y es así. Es así. A veces crecen tanto que sus patas no resisten su peso. En consecuencia, cuando uno comienza a observar lo que ocurre, por ejemplo, en la industria de pollos, cuando uno comienza a observar lo que ocurre en la industria de los cerdos, de las vacas, uno se pregunta realmente, ¿estas son granjas o verdaderas industrias sistemáticas de la muerte? Esa es la pregunta de alguna forma. Para poder entender cuánto demora en crecer, en desarrollarse un pollo naturalmente versus en una industria, en el proceso mismo de alimentación. Es dramático porque un pollo se demora más o menos desde que se rompe el huevo hasta que crece unos 3 meses. Perfecto. Pues bien, la industria ha acelerado eso a 45 días. ¿De 3 meses a 45 días? Y antes los pollos eran más chicos. Claro. Y ahora hay pollos, la verdad que como la pechuga es para muchos lo más rico de todo, bueno, los hacen crecer en tamaño. Entonces se ha acelerado el metabolismo aplicándole hormonas de crecimiento y tratando a los pollos, bueno, como lo ha tratado el mundo occidental, pues. No tienen alma los animales, son desechables, tienen pulsiones apenas. ¿Qué decir de los salmones? ¿Qué decir de los peces? ¿Qué decir de las vacas, de los chanchos? Yo he estado adentro de mataderos y lo he visto con mis propios ojos. A mí no me tienen que contar. De hecho, la primera vez que en la universidad, cuando estaba el primer reportaje que me mandaron a hacer, fue al matadero que queda ahí para el sur de Santiago. Y fui y fotografié lo que había adentro. Lo vi con mis propios ojos. En realidad, una verdadera industria de la muerte. Lo que está ocurriendo, una sistematización. Tengo algunos datos que pueden ser importantes, Cristian, en torno a lo que estamos hablando y las imágenes que nos apoyan, ¿no? La industria cárnica es hoy la tercera causa del calentamiento global después del consumo de energía de edificios y el transporte. Flatulencias de las vacas producen metano y óxido nitroso. El metano es 20 veces más nocivo para el calentamiento global que el mismísimo CO2. Déjame decirte ahí una cosa. Efectivamente, dentro de los gases de efecto invernadero, el más poderoso es el gas metano que produce la industria ganadera. Y aquí hay que poner atención. Eso es así, pues. Y cuando uno se mete, a todas estas organizaciones ecológicas, no hay ninguna prácticamente que hace énfasis en la industria ganadera, querido Ignacio. Ninguna. Entonces uno se da cuenta que, claro, deben estar pasando plata a la industria ganadera para que las mismas organizaciones ecológicas no traten el problema. Y amigos, pongan a todas las famosas organizaciones ecológicas y vean qué tienen sobre la industria, digamos, la industria ganadera que produce el principal gas de efecto invernadero. Y van a ver que no hay nada. Mira, ¿Por qué no hay nada? Date cuenta cómo están interviniendo ese pollo. Es brutal. Así es, pues. Se les inyecta, se les infla. Es decir, los pollos nunca ven la luz. En el verano, Cristian, tuve oportunidad de estar de vacaciones en Cochamó, en el sur, un lugar precioso, cerca de Puerto Varas, ¿no? Para que la gente se pueda ubicar geográficamente. Y allí, hace 10 años, 10, 15 años, la industria de los salmones era explosiva. ¿Qué pasó? Una tremenda empresa holandesa se instaló allí porque se dio cuenta que las leyes ambientales eran tan débiles en Chile que en 1 metro cuadrado podían meter una cantidad infinitamente mayor de salmones que la que podían hacer en su país. Entonces dijeron, acá está el negocio, vámonos a Chile. Y uno tiene que hacer énfasis y decir eso. Aquí en nuestro país y en general también en el mundo, Ignacio, la industria ganadera, salvo otros países europeos, es verdad, pero en nuestro país y en gran parte de Sudamérica y América
se perdió totalmente el control de lo que se está haciendo al interior, por ejemplo, de las ganaderías, al interior de las fábricas de pollo, al interior donde están los cerdos. Se perdió el control, se hace lo que se quiere y se les trata como si no tuviesen conciencia a los animales, Ignacio. Es así. No hay, es decir, lo que rige es la doctrina de la desregularización. Bajo esa doctrina funciona todo esto, Ignacio, a la vista y paciencia de todos. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo una situación dramática a nivel de esta crisis alimentaria, Ignacio. Los animales son utilizados como si fuesen realmente, no tienen nada, son simplemente para comer. No solo estamos hablando de una situación crítica desde, lo ético, algunos dirán en lo moral, sino que también en lo ambiental, en lo medioambiental. Crisis hídrica. Algunos dirán, ¿qué tiene que ver con esta historia? Bueno, muy simple. Para obtener 1 kilo de maíz se usan 1.500 litros de agua. Solo un ejemplo. Para obtener 1 kilo de carne se usan 15.000 litros de agua. Ya no solo estamos hablando de la huella de carbono, estamos hablando de una huella hídrica. En Estados Unidos hay casi 800 millones de vacas. Producen más gases invernadero que 22 millones de autos juntos en un año. Efectivamente. Y también uno tiene que decir que, por ejemplo, las vacas ellas son herbívoras, es decir, tienen que comer maleza y están siendo alimentados con maíz. Claro. Y el maíz les produce E. coli, lo que les genera diarrea. En consecuencia, grandes extensiones de terrenos y de mares en Estados Unidos están prácticamente como zonas muertas. Cristian, hacemos un breve alto, seguimos con más. Esto es Mentiras Verdaderas, noche de viernes, no te vayas. Horas con 30 minutos, seguimos haciendo Mentiras Verdaderas esta noche de viernes, ya sábado en Santiago de Chile, Dr. File, cuando hablamos de esta crisis mundial en la industria de los alimentos. Hemos pasado por distintos estados, procesos, hemos conocido parte de la historia, nos hemos documentado, hemos entregado material desclasificado para que nuestros amigos en casa vayan tomando sus conclusiones en torno a lo que estamos comiendo, en torno a lo que esta industria nos está poniendo en las góndolas de los supermercados y las decisiones que tenemos que empezar a tomar ahora. Efectivamente. Y sobre las vacas, la industria ganadera, uno tiene que decir que están siendo alimentadas no con hierbas, sino que con maíz. Y eso les produce, en palabras bastante simples, diarrea, Ignacio. En consecuencia, tenemos un documento fílmico que también nos va a mostrar lo que se llaman las zonas muertas de los Estados Unidos, porque debido a que, mira, las vacas están botando prácticamente 50 millones de toneladas de excremento diariamente a los suelos de Estados Unidos. Qué locura. Han perdido oxígeno. Y tenemos aquí este documento que muestra lo que se llama las zonas muertas solamente de Estados Unidos y cómo incluso no solamente contaminan las tierras cultivables, esta diarrea de las vacas, sino que llegan al mar y van a ir destruyendo el mismo mar del oxígeno. Es decir, la diarrea le quita el oxígeno a la tierra y también le quita el oxígeno a los mares, como vemos a continuación, particularmente en toda la gran zona ganadera de los Estados Unidos, que es esta, y cómo todas estas son las granjas, las grandes, y bueno, te van a ir produciendo excrementos que van a ir a desembocar finalmente en el mar. Todas esas son las zonas, las de las granjas ganaderas, y cómo finalmente todo eso te va a generar una zona de muerte en el mar. Es decir, además de contaminar el aire con el gas metano, están también destruyendo la vida del propio mar al llegar al mar. Y ojo, las tierras también, los ríos también. Entonces, toda esta zona es la llamada zona de la muerte.
Hay un poco de fitoplancton, pero el fitoplancton es destruido precisamente por lo que es el excremento producido por el maíz transgénico que se le da a las vacas, como alimento. Ignacio, como alimento. Y las vacas comen hierba. Entonces, círculos viciosos por todas partes. Problemas que se solucionan con más problemas, Ignacio. Qué increíble. Porque para solucionar eso, hasta este minuto no tiene solución la diarrea de las vacas. ¿Qué decir de la mastitis? ¿Qué decir también de todo lo que significa cómo han ido creciendo las vacas? Hay algunos documentos de vacas que se le han dado hormonas de crecimiento y que son verdaderos monstruos. Cristian, ¿qué explica esta necesidad casi absurda de generar carne como alimento? Mira, los países desarrollados, ¿cuáles son los intereses detrás de esto? Mira, detrás de todo el interés siempre va a estar el dinero. Ese es el gran interés. El gran interés es el crecimiento. El gran talón de Aquiles de esta economía es el crecimiento. Si no hay crecimiento, se estanca. Se estanca y todos viven en torno... O sea, el paradigma económico de esta industria es crecer, crecer, porque el crecimiento es el consumo y el consumo es el bienestar. Entonces, ¿cómo crecemos? Bueno, haciendo productos cada vez más sabrosos, que puedan atrapar a la gente, que les guste a la gente y que terminan haciéndolo adictivo. En consecuencia, los países desarrollados son los que más carne consumen, pero al mismo tiempo no necesariamente eso ha generado una buena nutrición, por ejemplo. No necesariamente eso ha generado, bueno, una salud pública saludable, valga la redundancia. Entonces estamos viviendo una situación bastante dramática en todo lo que se llama la industria de los alimentos. Ahora, cuando uno habla de las granjas se perdieron. En 1960 más del 80% eran granjeros en Estados Unidos. Y hoy hay un 2% de granjeros en Estados Unidos, todos presionados por las grandes industrias ganaderas y todas estas biotecnológicas y agrarias que buscan controlar las semillas. Buscan patentar la naturaleza, Ignacio. Lo que se busca es eso, patentar la naturaleza. Y otra cosa muy importante ahora que se pierde la biodiversidad también. Se pretende meter una cosa que no está claro si funciona bien, cuyas técnicas se tienen que revisar y al mismo tiempo, están funcionando no de la mejor forma. Doctor Fael, en este capítulo, insisto, muy revelador, sumamente interesante en torno a la crisis mundial de la industria de los alimentos. Muchos dirán en casa, pero ¿y qué comemos? Hemos puesto en jaque a la carne, a los vegetales, a las frutas, el exceso de azúcar que está relacionado directamente con la obesidad y la obesidad con una cantidad impresionante de otras patologías. En conclusión, ¿qué podemos hacer hoy de forma consciente para mejorar nuestros hábitos alimenticios? Vamos a tener unas conclusiones importantes para toda la gente. Lo primero que uno tiene que concluir, que evidentemente, ojalá poder consumir cosas orgánicas y cosas naturales. Eso es lo primero. Ojalá ocurra eso. Tenemos, para ir concluyendo en ese sentido, algunas declaraciones de William St. George, que es el jefe del Departamento de Residuos Tóxicos de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, que nos habla de algunas conclusiones sobre estas grandes biotecnológicas y transgénicas. Vamos, señor director. Crea Monsanto cuando dicen que sus transgénicos no representan ningún problema para la salud. No me creo ni una palabra de lo que dice esa empresa, nada. Todo lo que dicen debe ser minuciosamente verificado por personas independientes, con la condición de que sean competentes y realmente independientes. Revisar. Grandes conclusiones importantísimas. Querido Ignacio,
Primero, es necesario revisar y legislar sobre los etiquetados. El pueblo tiene derecho a saber qué es lo que come, y si vas a comer transgénicos o vas a comer algo así, saberlo. Primera cosa. Segunda cosa muy importante, lo que viene en este sentido es la economía de lo pequeño. Es decir, a todo este gigantismo económico va a venir ahora la proliferación de pequeñas granjas. Granja dedo, queridos amigos. Granja dedo. Granja dedo es lo que viene en ese sentido. También se va a comenzar a desarrollar dentro de esta economía de lo pequeño todo lo que es orgánico y natural. Y quizá lo más relevante desde mi punto de vista, una de las cosas más relevantes, es que hay que cambiar el paradigma. Hay que cambiar la forma como esta industria alimentaria ha hecho todo esto. Y esto no va a ocurrir por el cambio de la mentalidad que hoy día son los dueños. Personas mayores de 50 años ya no van a cambiar. Por lo tanto, la esperanza está en los jóvenes ingenieros industriales, en los jóvenes agrónomos, en los jóvenes economistas, en los jóvenes políticos, que entiendan una cosa para el futuro de la industria alimentaria: menos números y más humanidad, amigos.